la Beela, Julian se sorprendió por un momento y luego preguntó sorprendido, ¿cómo sabes sobre el sabio? La pregunta de Julian no fue respondida, la Beela negó con la cabeza e inmediatamente hizo una mirada de pregunta y luego dijo, esta pregunta, el mayor te la explicará personalmente, por favor ven conmigo, el mayor quiere verte. Después de escuchar lo que dijo la Beela, Julian frunció el ceño y luego volvió su mirada hacia Lilian. Lilian lo miró y luego volvió su mirada hacia la Beela. Lilian estaba a punto de decir algo, pero la Beela la detuvo. La Beela miró a Lilian y dijo seriamente, ajustaré cuentas contigo más tarde sobre tu fuga. 0. Buscando flores. Después de que la Beela terminó de hablar, Lilian se escondió detrás de Julian, mostrando una pequeña cabeza y mirando a la Beela en el medio del pasillo, sin atreverse a hablar. Al mirar a Lilian, que era tan cobarde, Julian suspiró impotente y luego dijo, está bien, entonces iré a encontrarme con tus mayores. Al escuchar la respuesta de Julian, Beela asintió, se alejó de manera respetuosa y dijo, la única forma de llegar a la habitación del anciano es a través del sistema de teletransportación, por favor, respetado sabio. Julian asintió, luego caminó hacia el círculo mágico débilmente iluminado en el centro del salón y se paró detrás de Beela. Después de que Julian se quedó quieto, el círculo mágico brilló intensamente al momento siguiente, y en el momento en que apareció la luz Beela, le dijo a Lilian seriamente, Lilian, regresa a tu habitación y no corras. 0. Tan pronto como la voz de la Beela cayó, la luz del círculo mágico alcanzó su punto máximo y Julian y la Beela desaparecieron en el pasillo. Después de que la luz frente a los ojos de Julian desapareció, Julian ya había aparecido en un espacio completamente nuevo. Este espacio no era tan pálido y sagrado como el salón por el que acababa de entrar Julian. En cambio, estaba lleno de una especie de popularidad, como si fuera un lugar donde vivieran seres humanos. Generalmente. Esta habitación no es grande, parece tener solo unos 30 metros cuadrados. Las paredes de la habitación, incluidos el techo y el suelo, son todas de madera de color marrón oscuro. Hay una lámpara de araña hecha de cristal en la parte superior de la habitación, que emite luz. Con una suave luz naranja, la habitación está rodeada de estanterías y las estanterías están llenas de libros. Julian los miró y descubrió que todos eran libros sobre alquimia. ¿Tu mayor es bueno en alquimia?, preguntó Julián con curiosidad. La Beela asintió y luego dijo, mi nombre es Vivian, sí, así es, el mayor es bueno en la alquimia, incluso en el mundo de tus magos, el mayor puede ser considerado como la figura más importante. Al escuchar la respuesta de Vivian, Julian asintió y luego dijo, mi nombre es Julian. Bullis, solo llámame Julian. Después de todo, Julian siguió mirando alrededor de la habitación. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 y la 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 la. Amigos, ¿pueden entender, este es UQ, así es como está escrito? Almohadilla 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 163 capítulo 169, anillo de prueba hace 629 días. Nicole May respondió con expresión de desconcierto, sí, por supuesto que es un desierto, ¿por qué no has visto un desierto? Por supuesto que he visto un desierto, pero ¿por qué un desierto? El desierto es tan grande y hay tanta gente allí, así que ¿no es este el mejor escenario de prueba? ¡Qué alboroto! Nicolás miró a Julián con expresión de disgusto. No, quiero decir, ¿cómo lo hiciste, este canal? Oh, dijiste esto, llamo a este anillo de prueba, fue diseñado por mí para probar el poder del cañón mágico, me esforcé mucho en hacer este anillo de prueba, me tomó medio año, dijo Nicole con indiferencia.
Después de escuchar las palabras de Nick, Julian se quedó en silencio por un momento y luego dijo, ¿quieres decir que diseñaste y hiciste esto desde cero en medio año? Sí, ¿quién más podría ser si no fuera yo? ¿Por qué haces algunas preguntas extrañas? Bueno, ven y prueba el poder del cañón mágico. Después de terminar de hablar, Nick llevó a Julian a un lado y operó el cañón mágico. Al ver a Nick operar el cañón mágico con indiferencia, Julian de repente dijo, perdón por pensar que eras un idiota. Nicolemai miró a Julian y dijo, no soy idiota. Después de eso, Nicolemai hizo un gesto a Julian para que se hiciera a un lado y dijo, el siguiente es el momento de presenciar el milagro. Tan pronto como Nick presionó el botón del cañón mágico, una bola mágica comenzó a acumularse en la parte delantera de la boca del cañón mágico, y finalmente se reunió a un nivel que hizo que Julian se estremeciera. Déjalo explotar, pensando así, se disparó el cañón mágico y una fuerza mágica tan espesa como un tanque de agua bombardeó el desierto. Unos segundos más tarde, en el momento en que el poder mágico tocó el desierto, una luz blanca deslumbrante brotó instantáneamente del anillo de prueba, seguida de una gran tormenta. Apareció una película de luz plateada en el anillo de prueba. Aún así, Julián fue derribado por la tormenta. Después de unos 5 minutos, la tormenta se detuvo, la película de luz plateada en el anillo de prueba se desvaneció y Julian vio claramente el efecto del cañón mágico. Vio que había aparecido un agujero con un diámetro de casi 100 metros en el lugar bombardeado por el cañón mágico en el desierto. Metros, un cráter de cristal gigante de casi 10 metros de profundidad. Al ver este efecto, Julian volvió la cabeza, miró a Nicolás y dijo en voz baja, este poder aún es pequeño. Nick se rascó la cabeza y dijo, es realmente pequeño. El cañón mágico que vi en el mundo de las criaturas mágicas acabó con el bombardeo de una ciudad de un solo disparo. Es realmente peor que el mío, algo, ¿qué estás haciendo? Siguiendo la voz sorprendida de Nick, Julian se arrodilló sobre una rodilla y dijo, jefe, ¿le faltan colgantes en las piernas? Las piernas peludas también están bien. Me arrodillo ante usted. Al ver la reacción de Julian, Nicole se sorprendió por un momento, luego levantó las comisuras de la boca y se rió a carcajadas, y luego fingió decir, el joven todavía es muy perspicaz, perdono tu ignorancia. A mi pantorrilla izquierda le falta un colgante, puede ser temporalmente un colgante de pantorrilla izquierda. Al escuchar las palabras de Nicholas May, Julian hizo una expresión de alegría y luego asintió, wow, wow, wow. Dicho esto, Julian dio un paso adelante y abrazó la pantorrilla izquierda de Nick. Unos minutos más tarde, los dos ya habían coqueteado suficiente y regresaron al sofá. Julian tomó la taza de té y dijo, de hecho, tengo que admitir que si estas dos cosas se dejan afuera, pueden causar un baño de sangre. Por supuesto, no dije eso cuando comencé. Nick dijo con orgullo. Después de decir esto, Nick volvió a mirar seriamente y luego dijo, desafortunadamente, el cañón mágico no se puede producir en masa porque los materiales de producción son demasiado escasos, por lo que el mundo entero solo puede compensarlo en este momento. Se produce una máquina de este tipo, el tiempo de carga es demasiado largo y hay demasiadas deficiencias. Julian asintió y luego dijo, sí, es una lástima, Liao, si se puede producir en masa, acércate a él por miles de puertas, sin importar qué tipo de desastre sea, dale un primer bombardeo redondo, eso es todo. Oye, así es, dijo Julian como si hubiera pensado en algo, el anillo de prueba, si te dan las coordenadas del otro mundo, ¿puede conectarse con el otro mundo? Nekoma pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, uno no es suficiente, se necesitan al menos dos, uno está en nuestro mundo y el otro en el otro mundo, para que el canal de producción sea estable. No es que necesites vagar entre las barreras del mundo y cruzar el otro mundo según el destino, pero incluso si queremos abrir el pasaje, necesitamos mucho poder mágico. El poder mágico en nuestro mundo es muy pequeño.
Quiero reunir lo suficiente para abrir la posición de cruce. El pasaje en el otro lado es realmente demasiado difícil, a menos que el otro lado del pasaje sea un mundo de alta magia, recolecta poder mágico de allí y luego abre el pasaje desde allí, pero esta debe ser la premisa de que el mundo opuesto tiene un anillo de prueba, por lo que esto cae directamente en una trampa. En conflicto. Julian se rascó la cabeza y regresó. Sí, esta es una gran pregunta. Oye, por cierto, ¿qué hora es ahora? ¿Cuánto tiempo llevo en el otro mundo? Nick reaccionó por un momento y luego dijo, oh, ya es 30 de julio. Durante el tiempo que fuiste al otro mundo, han pasado unos 8 meses de nuestro lado. ¿Ha pasado tanto tiempo? Julian no pudo evitar exclamar después de escuchar la respuesta de Nick. Me he quedado en Karma Touch durante casi 2 meses, y en Ainz durante 2 o 3 días. ¿Cómo es que hemos estado aquí tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuál es el problema con esto? La velocidad del flujo de los dos mundos es inconsistente. Esto es algo normal. Bueno, a menudo me encontraba con este tipo de situaciones cuando salía de mi cuerpo para viajar. Obviamente, solo permanecí en ese mundo 1 o 2 días. Resultó que han pasado varios meses aquí desde que regresé, así que no me mires como si tuviera 600 años, de hecho, mi edad real es solo 100 años, que es aproximadamente la misma que la de Dumbledore y los demás. Nick dijo con indiferencia. Hubo palabras que pusieron a Julian extremadamente ansioso. Al escuchar las palabras de Nick, Julian saltó del sofá y dijo, no, voy a regresar al país de Jing, enciende rápidamente tu anillo de prueba, voy a regresar al país de Jing, el profesor debe estar muy preocupado. Después de eso, Julian se acercó a Nick y sacudió el cuerpo de Nick, pero Nick se impacientó con el temblor, empujó a Julian y le dijo, oh, no te preocupes, después de que entres al árbol sagrado. En ese momento, ya le había notificado a Dumbledore de mi manera especial, y pensé que debería venir pronto. Tan pronto como la voz de Nick bajó, una ola de poder mágico vino desde detrás de Julian en un instante, seguida por la familiar luz plateada. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 164 capítulo 170 Experiencia del patriarca hace 629 días. Después de que la luz frente a sus ojos desapareció, Julian giró la cabeza y vio que había 2 personas paradas en el círculo mágico que él y Vivian acababan de usar. Eran Dumbledore y Voldemort quienes acababan de recibir la noticia de Nick. Después de verlos a los dos, Julian se levantó y se acercó a ellos, estiró los brazos, los abrazó y le dijo a Voldemort, nunca había estado tan feliz de verte, Tom. Diciendo eso, Julian le dio una palmada en la espalda a Voldemort. Después de que los 3 se recuperaron de la atmósfera de reunión, Dumbledore y Voldemort también reclutaron 2 sofás y se reunieron alrededor de la mesa pequeña. Luego, en las siguientes 2 horas más o menos, Julian habló sobre lo que le sucedió en Karma Touch y Heua Otiani. Por supuesto, Julian no olvidó el recuerdo de Eleanor. Después de recibir los recuerdos de Eleanor, Voldemort inmediatamente se puso a pensar profundamente. 1. Después de escuchar la narración de Julian, Dumbledore también se perdió en sus pensamientos. Después de mucho tiempo, Dumbledore dijo, ¿esa mujer llamada Geusi es realmente tan poderosa? Julian sacó el misterioso anillo y lo puso sobre la mesa, luego dijo con cara seria, es mucho más fuerte de lo que dije, ¿cómo debería describirlo? Con su fuerza, si quiere destruir nuestro mundo, todos nosotros. Tomados juntos, yo, tú, Tom, Grindelwald, Vanessa, etc., todos juntos no somos su enemigo. Al escuchar la respuesta de Julian, Dumbledore y Voldemort sintieron que los 3 puntos de vista de 837 se hicieron añicos y guardaron silencio.
Pero Julian no tenía la intención de dejar de lado sus 3 puntos de vista, pero continuó, y el antiguo no es el más fuerte en ese mundo. En ese mundo, hay muchas personas cuya fuerza puede aplastar a Geu-ji, y frente a esas verdaderas potencias, Geu-ji es como un bebé frente a mi resistencia. Julian miró las cejas fuertemente fruncidas de los dos y agregó apresuradamente, por supuesto, tales existencias generalmente no se disparan a voluntad y todas estarán restringidas. Pero incluso si Julian dijera eso, ninguno de los dos mostró una expresión relajada, pero sus cejas se volvieron más serias. Voldemort dijo, restringido significa que hay otros que son más fuertes que ellos. Ese es el entendimiento correcto. Julian asintió, pero no dijo nada. Si dice algo, no puede decir que los dos autores sean los más fuertes. Si dices eso, serás golpeado por ellos. Esta conversación finalmente terminó en silencio. Los tres fueron bajados por Vivian, quien fue enviada del círculo mágico, y les arreglaron una habitación para descansar, porque ya era demasiado tarde. Julian había experimentado un día de fatiga, y cuando solo tardó unos segundos en quedarse dormido en la cama de la habitación que le asignaron. Cuando Julian se despertó al día siguiente, ya era mediodía. Cuando Julian salió de la habitación, le dijeron que Dumbledore y Voldemort ya se habían ido temprano en la mañana. Julian asintió para ocuparse de la Veela y luego comenzó a disfrutar del brunch que le trajo la Veela. Justo después de que Julian terminara de comer, le dijeron que el patriarca de Veela quería verlo. Al principio, Julian no quería verlo. Originalmente, Julian quería irse de aquí directamente e ir a la Sociedad Mogul francesa para encontrar una manera de regresar a Jing. Pero después de pensarlo, la gente me proporcionó comida, bebida y un lugar para vivir. Si no les di las gracias. Parecía un poco descortés. Pensando así, Julian se ajustó el maquillaje y caminó hacia el círculo de teletransportación en este piso después de Veela. La familiar luz plateada se transmitió, y cuando Julian abrió los ojos cerrados estimulado por la luz plateada, sintió que alguien sostenía su mano derecha. Era Lilian. La alegre voz de Lilian llegó. Julian, ¿qué charlaste con el mayor anoche? Era tan tarde. Justo cuando Julian estaba a punto de decir algo para evadir, una voz majestuosa y familiar vino frente a ellos dos. Lilian, por favor no seas grosera. El señor Woris es el invitado distinguido del mayor y no dará un paso atrás. Al escuchar esta voz, Lilian no solo sacó su pequeña lengua, sino que también le hizo una mueca a Julian, luego se dio la vuelta y dijo de mala gana en la dirección de donde venía la voz, sí, mamá, no, es el patriarca. Siguiendo la mirada de Lilian, Julian también volvió su mirada hacia la dirección de donde provenía la voz. Frente a Julian había una larga mesa de conferencias, y había alrededor de 8 personas sentadas a ambos lados de la mesa, 8 Veela, y en la mesa directamente frente a él estaba sentada una figura muy familiar para Julian, Vivian, la misma Vivian que lo recogió para encontrarse con Nick ayer. Julian miró a Vivian sorprendido, y luego exclamó, «¿Eres tú? Eres el patriarca del clan Veela». Después de decir esto, volvió su mirada hacia Lilian, y luego, además, en realidad eres la madre de Lilian. Después de sorprenderse, Julian dejó de lado su expresión y puso una mirada seria, y luego dijo, «Gracias por cuidarme anoche». Al ver al serio Julian, todas las Veela presentes, incluida Lilian, se rieron a carcajadas y, después del efecto, una Veela sentada a la izquierda de Vivian dijo, «Patriarca, estoy de acuerdo, este tipo es realmente interesante». Después de que la Veela habló, las 7 Veela restantes en la mesa de conferencias también expresaron su acuerdo. Julian tocó a Lilian junto a él y luego susurró, «¿En qué estás de acuerdo?». Después de esperar mucho tiempo, Julian no obtuvo la respuesta de Lilian. Julian volvió la cabeza de manera extraña y miró a Lilian junto a él. En ese momento, Lilian se sonrojó y bajó la cabeza, asintiendo con las manos.
Al mirar a Lillian que se volvió tímida sin ninguna razón, Julian estaba un poco desconcertado, pero sintió que esta situación le parecía familiar, y de repente la mente de Julian mostró las palabras de Tubeela que estaba sentada a la izquierda de Vivian hace un momento. Julian de repente se estremeció. Podría ser, no, 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 no debería ser, no, no es B. Pensando en esto, Julián hizo todo lo posible por esbozar una sonrisa, luego miró a Vivian y le dijo, no sé con qué estás de acuerdo, siempre siento que parece tener relación conmigo, no sé si es conveniente decírmelo. Al escuchar la pregunta de Julian, varias personas en la mesa de conferencias se quedaron en silencio al instante, y luego el Beela que fue el primero en hablar se aclaró la garganta y dijo, bueno, debes saberlo, Señor, no abandonaremos el árbol sagrado. La mayoría de nuestros Beelas se completan en el árbol sagrado desde el nacimiento hasta la muerte, pero ya sabe, como jefe del clan, uno no puede convertirse en un patriarca calificado sin pasar por algunas cosas. Por lo tanto, nuestros antepasados estipularon hace mucho tiempo que si el próximo patriarca quiere para tener éxito, debe pasar por 10 años de experiencia en el mundo humano, pero ya sabes, por algunas razones innatas, nosotros, Beela, tenemos una tentación fatal para ustedes, los humanos, por lo que nuestros antepasados estipularon una cosa al establecer las reglas para el entrenamiento, es decir, los aprendices deben encontrar un ser humano confiable que no sea tentado por nuestra Beela. Como guía, el guía siempre ha sido el director de la escuela de magia de Beauce Baton, pero ahora que te tenemos a ti, Lillian, nuestro próximo patriarca, será entregado a ti. Te lo dejo a ti. Las 9 Beela al lado de la mesa de conferencias, incluida Vivian, se inclinaron 90 grados y le gritaron a Julian al unísono. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 y la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 165 capítulo 171, encuentro con la familia Granger hace 629 días. Francia, París, una gran calle peatonal móvil. Julian miró a Lillian vitoreando a su lado y no pudo evitar suspirar. Cuando se reunió con el patriarca y los ancianos del clan Beeva ayer al mediodía, porque vio lo lamentables que eran, su corazón se ablandó por un momento. Promételes ser los guías de la experiencia del patriarca de Lillian. Julian, mira esto, es muy interesante, ¿qué es? Lo quiero, ¿puedes comprarlo? La alegre voz de Lillian llegó no muy lejos de Julian, y Julian suspiró de nuevo y luego se alejó. Caminó rápidamente con una sonrisa en su rostro. Una hora más tarde, el cuerpo de Julián estaba cubierto con todo tipo de bolsos grandes y pequeños, entre chaquetas, faldas, pantalones, zapatos, joyas y collares. En resumen, los paquetes grandes y pequeños casi se llevan a Julián. Estaba tan abrumado que Julián sintió ganas de llorar al pensar que este tipo de vida duraría 10 años. Durante toda una mañana, Julián y Lillian recorrieron la calle comercial de compras. Los dos fueron a casi todas las tiendas de la calle comercial y Julián gastó mucho dinero en casi todas las tiendas. Al mediodía, los dos almorzaron en un restaurante en la calle comercial, porque aparte del patriarca, solo un número muy pequeño de Beela abandonó el árbol sagrado, pero fue solo para que el clan obtuviera los recursos necesarios que no estaban disponibles en el bosque, por lo que la cocina de toda la raza Beela la habilidad no es exquisita, y la mayor parte de la comida se termina asando, por lo que después de ver la riqueza y variedad del mundo humano, Lillian eligió muchos platos en el restaurante. Antes de entrar a este restaurante, Julián no prestó atención, pero cuando Julián vio el menú, se dio cuenta de que en realidad los dos habían entrado a un restaurante chino.
10 minutos después, al ver los nombres de los platos de Lillian escritos en 2 hojas de papel completas y la mirada sorprendida del camarero en el restaurante, Julian no solo se sonrojó y se rascó la cara, sino que luego dijo, mi hermana y yo nos conocimos por primera vez. Comida china, entonces mi hermana está un poco emocionada, pero está bien, no podemos terminar de comer y retirarla. De todos modos, el empaque de la comida china no tiene mucho que ver con el sabor de la comida. El camarero se quedó atónito por un momento y luego dijo, señor, el pedido de su hermana es realmente demasiado, me temo que es posible que la mesa de este salón no pueda acomodarlo, pero nuestro restaurante tiene salones privados, ¿necesita pensar en ello? Al escuchar lo que dijo el camarero, Julian se sorprendió por un momento y luego dijo alegremente, aún hay un salón privado, está bien, vayamos al salón privado. Después de decir esto, Julian miró las habitaciones grandes y pequeñas en el suelo. Todo tipo de bolsas, Julian no pudo evitar mostrar una mirada algo avergonzada, luego volvió su mirada hacia el camarero y luego dijo avergonzado, lo siento, tenemos muchas cosas, si no te importa, ¿puedes? Al escuchar la petición de Julián, el camarero miró las decenas de bolsas, grandes y pequeñas, que estaban en el suelo, luego a Julián con cara amarga y a Lillian con cara alegre, luego sonrió comprensivamente, se dio la vuelta y llamó a los 2 camareros, ayudó a Julián a levantar la bolsa en el suelo. Por cierto, Lillian lleva un collar hecho por Nicolás con un simple hechizo de confusión y un hechizo de encanto, que puede reducir en gran medida la influencia del encanto de Bella en los humanos, por lo que a los ojos de estos muggles, Lillian era simplemente una niña muy dulce. Después de que los siguientes 2 camareros recogieran todas las bolsas del suelo, el camarero que tomó el pedido para los 2 los conduciría a la sala privada. Justo cuando Julian se puso de pie, una voz de duda y sorpresa llegó desde el restaurante detrás de Julian. Desde la puerta se oyó, Julian. Al escuchar la voz, Julián se giró rápidamente y vio a una chica de cabello castaño y rostro moreno mirándolo con incredulidad. En el momento en que Julian se dio la vuelta, la niña corrió hacia él y luego se arrojó pesadamente a los brazos de Julian. Julian también era inconscientemente la chica del primer piso, y los 2 se abrazaron en el vestíbulo de este restaurante. Hermione dijo con voz ahogada, ¿dónde has estado? Durante más de 7 meses, el profesor Dumbledore ha estado diciendo que tienes algo importante a que ir. Lidia con eso, ¿sabes cuánto se preocuparon todos por ti? Porque no dijiste una palabra, simplemente desapareciste sin decir una palabra. Sabes que después de tu desaparición, Anne casi pierde la cabeza todos los días, y casi todos los días hablaba de ti. Escucho a Malfoy decir, las chicas de Slytherin dijeron que escucharon a Annie llorar varias veces en medio de la noche, ¿lo sabes? Al escuchar las palabras intermitentes de Hermione debido a su asfixia, Julian se quedó en silencio por un momento, luego enterró su rostro en el esponjoso cabello castaño de Hermione. Respiró hondo el aroma de Hermione y luego dijo con voz de disculpa, lo siento, niña, porque sucedió tan de repente, no tuve tiempo de reaccionar, lo siento mucho, niña, y eso es todo. Julian empujó suavemente a Hermione y vio a Hermione llorar con un sonrojo. En su rostro, Julián agitó su mano derecha y un gran ramo de rosas apareció en su mano derecha. Julian le entregó las rosas a Hermione y continuó, te extraño mucho, niña. 00. Mirando la rosa frente a ella, Hermione la tomó con el rostro sonrojado y susurró algo estúpido, luego sonrió entre lágrimas y abrazó a Julian ferozmente nuevamente, y Julian también le devolvió el abrazo con fuerza. En el momento en que los 2 se volvieron a abrazar, los comensales del restaurante aplaudieron uno tras otro, y algunos comensales incluso silbaron. Al escuchar los aplausos y el silbido, la carita sonrojada de Hermione cambió instantáneamente. Se puso aún más rojo y empujó su cabecita entre los brazos de Julián con todas sus fuerzas. 0. Los 2 se abrazaron durante mucho tiempo, hasta que un sonido de tos vino detrás de Hermione.
Al escuchar el sonido de la tos, Hermione pareció darse cuenta de dónde estaba ahora y que sus padres todavía estaban detrás de ella. Soltando a Hermione, Julian miró detrás de Hermione. En ese momento, detrás de Hermione había 10 hombres de mediana edad con rostros extremadamente oscuros y una mujer de mediana edad al lado de los hombres de mediana edad que los miraba con una sonrisa en su rostro. Julian les dijo torpemente a los dos: «Señor Granger y señora Granger, hola». El señor Granger resopló con la cara negra y luego giró su rostro hacia un lado, mientras la señora Granger miró a Julian con una sonrisa y dijo: «Hola, Julian, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo es que Julian y tú también están viajando a Francia?». Cuando Julian sonrió torpemente y estaba a punto de hablar, sintió que algo tiraba de su ropa. Julian se dio la vuelta y vio a Lilian tirando de la espalda de Julian y dijo con una mirada lastimera: «Julian, tengo hambre». Al ver a la encantadora y lamentable Lilian, Julian se volvió para mirar a los Granger y dijo: «Señor Granger y señora Granger, ¿por qué no comemos primero? Ya ordené las comidas, por favor sean amables». PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0 la 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 la. ¿Pueden entender, este es UQ, ya son 8? Almohadilla 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 166 capítulo 172 Comida hace 629 días. Al escuchar las palabras de Julian, la señora Granger asintió con una sonrisa y Julian volvió su mirada hacia el señor Granger. El señor Granger todavía miraba hacia otro lado con una cara sombría en ese momento, ignorando la invitación de Julian. Al ver que el señor Granger lo ignoraba, Julian tuvo que mirar a la señora Granger avergonzado. La señora Granger entendió, extendió su mano derecha y torció la cintura del señor Granger con fuerza. El doloroso señor Granger, solo una voz, y luego, bajo la persecución de los ojos de su esposa, no tuvo más remedio que morder la bala y asentir. Luego, un gran grupo de personas entró en la sala privada del segundo piso bajo el liderazgo del camarero. No mucho después de que todos se sentaran, una gran mesa de platos ordenados por Lilian comenzó a servirse uno tras otro, y todos comenzaron a comer sin ser educados. Durante la cena, Lilian le pidió a Julian que le llevara comida más de una vez, y Hermione frunció el ceño ante su apariencia coqueta. Aunque Julian dijo que ella era 267 su hermana, la hermana de Julian, Annie, la conocía: «No solo nos conocemos, los dos siguen siendo buenas novias». Al final, Hermione no pudo evitar desafiar a Julian: «Julian, ¿quién es esta chica? ¿Por qué nunca la había visto antes?». Al escuchar la pregunta de Hermione, la mano de Julian que sostenía la comida de Lilian se congeló por un momento, y luego su cerebro comenzó a trabajar rápidamente, pensando en cómo responderle a Hermione, pero después de pensar durante mucho tiempo, no se le ocurrió ninguna buena excusa, y finalmente Julian decidió decir la verdad. Cuando Julian estaba a punto de explicar, Lilian habló primero: «Soy Lilian. Mi madre me entregó a Julian y Julian quiere cuidar de mí». Tan pronto como la voz de Lilian bajó, Hermione no dijo nada, pero el señor Granger golpeó la mesa primero y se puso de pie, señalando a Julian y gritando en voz alta: «Engañaste a mi hija, te atreves a engañar a mi hija, ¿estás vivo? Cansado de esto». Como resultado, justo cuando Julian estaba a punto de explicar, Lilian se levantó, apuntó con sus manos al señor Granger y gritó en voz alta: «No tienes permitido ser cruel con Julian». Después de todo, la mano de Lilian se iluminó y un poder mágico se condensó en la mano de Lilian al instante. Al mirar el poder mágico gris plateado en la mano de Lilian, el sudor frío de Julian estalló. Al salir del bosque, un oso en el bosque también le gritó a Julian. Lilian también tenía un poder mágico gris plateado en sus manos, y el oso golpeado por el poder mágico instantáneamente se convirtió en cenizas. Pensando en esto, Julian rápidamente apartó la mano de Lilian. Justo cuando Julian apartó la mano de Lilian,
El poder mágico en la mano de Lillian se fue en un instante y el poder mágico voló directamente al jarrón decorativo al lado del señor Granger. En el momento en que el jarrón entró en contacto con el poder mágico de Lillian, se convirtió en un polvo blanco. Al ver el jarrón convertido en polvo blanco, el sudor del rostro de Julián inmediatamente bajó. Era casi, que el señor Granger se convertiría en un polvo blanco. Debe ser igual que el jarrón detrás de él. Julián giró la cabeza hacia Lillian junto a él y luego dijo en un tono muy serio, Lillian, ¿qué quieres hacer? ¿Sabes? Si la magia que acabas de usar golpeara al señor Granger, ¿cómo se vería el señor Granger? ¿Consecuencias? Lillian levantó la cara y luego dijo en tono indiferente, lo sé, es porque lo sé, por eso lo hice. Al ver la mirada indiferente de Lily, Julián realmente quería darle una buena lección, pero después de pensarlo, reprimió el impulso de golpear a alguien. Julián se dio la vuelta y luego hizo una reverencia de 90 grados ante el señor Granger y luego dijo, lo siento, señor Granger, por favor perdóneme y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Al principio, Julián pensó que el señor Granger estaría furioso, pero inesperadamente, el señor Granger no se enojó, pero hizo que Julián se enderezara. Puedo ver que esta chica lo hizo porque te regañé, dime, ¿tú y cuál es la relación con esta chica? Ella puede protegerte así, y también dijo que su madre te la confió, explícale esto claramente. De lo contrario no pondré a mi hija en este tipo de situación que amenaza su vida en ningún momento, puedes entender mis palabras. Julián asintió, reflexionó por un momento y luego explicó el asunto de Bella a la familia Granger, enfocándose en por qué la madre de Lillian le confió a Lillian. Después de escuchar la explicación de Julián, Hermione arqueó las cejas y dijo de inmediato, ¿quieres decir que esta chica es la próxima patriarca de Bella, pero si quiere heredar la posición de patriarca, debe pasar la prueba patriarcal, y el contenido de la prueba patriarcal es elegir seres humanos como guías y vivir en el mundo humano durante 10 años? Julián asintió. Hermione continuó, no preguntaré, ¿por qué apareciste en Bella? Pero por favor dime Julián, ¿por qué te elegiste? ¿Podría ser que tenías algunas cosas desconocidas con ella? Hermione, ¿por qué preguntas eso? Julián arqueó las cejas y preguntó de inmediato. ¿Qué piensas? Hermione preguntó de nuevo. Al escuchar la pregunta retórica de Hermione, el corazón de Julián se hundió e inmediatamente pensó en una posibilidad, tal vez Hermione sabía sobre Vanessa. Mirando a Julián que estaba sudando profusamente, Hermione se rió entre dientes y dijo, déjalo en paz, no es tu culpa, explícamelo primero. Hermione realmente sabe, maldita sea, quién es, Harry o Ronald, o el hermano gemelo, maldita sea, no me lo hagas saber, de lo contrario, no importa quién seas, hazme saber que estás muerto. Pensando en esto, Julián formó algunas palabras en su mente, y tan pronto como abrió la boca, fue interrumpido por Hermione, quien dijo, no lo inventes, ya sabes lo que pasa cuando inventas tonterías, me lo prometiste. No me mentirás. Julián asintió con valentía y luego dijo, bueno, así es, estaba perdido en el bosque. Lillian me encontró, pero Bella, ya sabes, sus características. Hermione asintió y Madame Granger preguntó con curiosidad, ¿acabas de hablar de Bella? ¿Qué es Bella y qué características tienen? Hermione explicó en voz alta, mamá, debes saber que hay muchas criaturas mágicas en este mundo. Bella es una especie de criatura mágica. Bella es una criatura extremadamente hermosa. La mayoría de ellos son la apariencia favorita de los hombres humanos y tienen un atributo de encanto desde el nacimiento, este atributo es incontrolable. 1.8 Casi todos los hombres humanos serán seducidos por este atributo después de ver a Bella, por lo que las brujas no agradan mucho a las criaturas mágicas como Bella. La señora Granger sintió con la cabeza. Como mujer, a nadie le gustaría una criatura que pudiera quitarle el alma a su amado en cualquier momento, incluso si no lo decía en serio. Al ver que su madre sabía sobre Bella, Hermione miró a Lillian,
luego volvió su mirada hacia Julian y dijo, ya que ella es una Veela, ¿por qué mi padre no se verá afectado por ellos? PD. La 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 la. La 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 167 capítulo 173 Alabado sea él, Ángel hace 629 días. Julian explicó, ¿recuerdas a Nicola May? Hermione asintió y luego dijo, ¿cómo podría olvidarlo? Buscamos en todos los libros de la biblioteca para encontrar información sobre él. Julian asintió y luego dijo, Nekoma vive recluida en el grupo Veela ahora. Lilian tiene los accesorios de alquimia que hizo en el cuerpo de Lilian que pueden suprimir el efecto de encanto en el cuerpo de Lilian. Julian continuó explicando, Hermione, también dijiste que los hombres rara vez son inmunes a la tentación de Veela, pero siempre hay excepciones en este mundo, y yo fui ese accidente, era inmune a la tentación de Veela. Así que simplemente me eligieron como guía de Lilian, razón por la cual la madre de Lilian me confió a Lilian. Hermione miró a Julian y luego continuó preguntando, dado que Veela vive en las montañas profundas y los bosques viejos, debería haber poca gente allí, y no debería haber tanta gente, además, hay muy pocos hombres que no se sientan tentados por Veela. ¿Cómo completó Veela su entrenamiento patriarcal antes? Bueno, de hecho les hice esta pregunta antes y dijeron que el entrenamiento patriarcal se completó con la ayuda del director de la Escuela de Magia de Beauxbaton en Francia. Respondió Julián. 09 En este caso, ¿por qué te eligieron a ti, alguien que acaban de conocer, en lugar de seguir dejando que el director de la Escuela de Magia y Hechicería de Beauxbaton sea el guía? Hermione continuó preguntando. Lilian dijo con cara seria, puedo explicarte esto. Tu director, Albus Dumbledore, parece haber llegado a un acuerdo con mi madre. Uno de los términos del acuerdo es dejar que Julian sea mi guía. Julián se sorprendió cuando escuchó las palabras de Lilian y luego preguntó, ¿qué acuerdo? ¿Por qué no lo sé? Lilian puso los ojos en blanco y dijo, por supuesto que no lo sabes. No te despertaste hasta ayer al mediodía. El acuerdo se firmó por la mañana. Por supuesto que no lo sabes. Entonces Lilian dirigió su atención a la familia Granger y preguntó, ¿tienen alguna pregunta ahora? Si no, ¿podemos seguir comiendo? Me muero de hambre. Al ver a Lilian, que tenía una cara seria en un segundo, se volvió linda al siguiente, todos no podían reír ni llorar, y luego la señora Granger agitó su mano y todos continuaron comiendo. Artículo. Después de que todos estuvieron llenos de vino y comida, comenzaron a conversar, desde el viaje de la familia Granger a Francia hasta la comunidad de Veela. Cuando se mencionó a Veela, Hermione preguntó con curiosidad, ¿es realmente tan fuerte el encanto de Veela? Aunque lo he visto en libros, esta es la primera vez que veo una Veela real. Al escuchar la pregunta de Hermione, la señora Granger obviamente también estaba interesada. La señora Granger miró a Julian y dijo, Julian, ¿puede Lilian mostrarnos el talento de Veela? Al escuchar las palabras de la señora Granger, Julian apartó los ojos de la sopa de huevo que tenía en la mano y luego miró a Lilian. Julian pensó por un momento y luego le dijo a la señora Granger, señora Granger, el talento de Veela no importa la edad que tengan los hombres alrededor de Veela, no importa la edad de Veela, este tipo de talento encantador siempre ha existido, y el encanto de Veela no es solo a través de lo visual, sino también a través del sentido del olfato. Además, los muggles casi no tienen resistencia a Veela, por lo que quitar el disfraz de Lilian alrededor de los muggles puede tener un cierto grado de impacto, así que lo siento. Señora. Al ver la expresión perpleja de Julian, la señora Granger supo que este asunto podría no ser fácil de manejar. Aunque todavía tenía curiosidad,
asintió en señal de comprensión. Pero justo después de que la señora Granger asintiera, un olor extraño llenó toda la caja en un instante. En el momento en que Julian olió el extraño olor, Julian volvió su atención a Lillian a su lado y vio que Lillian estaba usando. Sostenía un collar en su mano derecha y la extraña fragancia atravesó el cuerpo de Lillian. En un instante, la sensación de conocer a Lillian por primera vez inundó mi corazón nuevamente, pero fue rápidamente reprimida, por lo que Julian apenas mostró vergüenza, pero Julian no era el único hombre en este cuadro. Casi tan pronto como Julian volvió a la normalidad, la voz del señor Granger llegó desde el otro lado de la mesa. «Oh, por la Santa Madre, eres un ángel. Tus ojos son como dos piedras preciosas negras y tu largo cabello como cascadas plateadas. Oh Santa Madre, te alabaré, lo haré». Julian miró al señor Granger con rostro primaveral y se cubrió el rostro débilmente. Después de un rato, Julian le soltó la cara. Mirando a la señora Granger, cuyo rostro se estaba oscureciendo, Julian tocó ligeramente la frente de Lillian. Después de jugar un rato, dijo, «Póngase el collar rápidamente, hará que el señor Granger se sienta miserable». Después de escuchar las palabras de Julian, Lillian le sacó la lengua y se puso el collar de alquimia alrededor de su cuello. La extraña fragancia desapareció en un instante y el señor Granger, que estaba a punto de volverse loco, volvió a la normalidad en un instante. Aceptando la fría mirada de la señora Granger. Julian miró al señor Granger, que estaba cubierto de sudor frío, y a la señora Granger, que tenía el rostro oscuro y seguía retorciendo a su marido con la mano izquierda. Julian se acercó a Hermione y susurró, «Mira, este es el talento de Bella. Para los hombres con esposas, Bella es como una droga, no solo serán adictos a la belleza de Bella. También habrá que pagar un precio extremadamente doloroso». Al escuchar las palabras de Julian, Hermione le puso los ojos en blanco. Al ver el estado actual de los Granger, Julian se rió y luego dijo, «Señora Granger, ya que terminamos de comer, vámonos de aquí». Cuando fui al baño hace un momento, la factura ya estaba pagada y podemos irnos directamente. Después de escuchar las palabras de Julian, la señora Granger soltó al pobre señor Granger y le dijo a Julian con una sonrisa, «El pequeño Julian todavía es sensato, no como este viejo desvergonzado». Después de todo, la señora Granger le lanzó una mirada al señor Granger, lo que hizo que el señor Granger encogiera la cabeza asustado. Unos minutos más tarde, después de que las 5 personas bajaran del segundo piso, la vista del pasillo los sorprendió. En ese momento, en el vestíbulo del restaurante, todas las parejas cenaban, todos los hombres se arrodillaron frente a la mujer. La mujer de buen temperamento simplemente ignoró al hombre en el frío, y la de mal genio regañó a su pareja masculina, y es más, la mujer directamente hagámoslo. Al mirar la magnífica escena frente a él, Julian no solo se quedó sin palabras, sino que agarró al camarero que acababa de ordenar para él y le preguntó por qué. «PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 168 capítulo 174, la conmoción hace 629 días. El camarero se sonrojó y dijo, «No sé qué está pasando». Hace unos minutos, el salón de repente se llenó de una extraña fragancia. Después de oler la extraña fragancia, un ángel apareció en mi mente. Me pareció ver un ángel sonriéndome, así que comencé a alabar en voz alta la belleza del ángel. Al ver la extraña mirada de Julián, el camarero se sonrojó y argumentó, «No soy el único, ya ves, todas las personas arrodilladas en el suelo en este salón son iguales a mí, no, todos están castigados, por suerte estoy soltero». Después de todo, el camarero le dio unas palmaditas en el pecho y dejó escapar un suspiro de alivio. Al ver al camarero así,
la señora Granger volvió a extenderle la mano al pobre señor Granger. Al ver al señor Granger sudando frío, el camarero comprendió al instante, luego miró a Julian y dijo, «Señor, acaba de ver un ángel». Al escuchar las palabras del camarero, Julian resopló suavemente. ¿Cómo podría ser tan fácil para mí dar una respuesta incorrecta a una propuesta como esta? Pensando eso, Julian naturalmente rodeó a Hermione con sus brazos y dijo, «No sé de qué ángel estás hablando, pero mi ángel está aquí». Al ver las acciones y respuestas de Julian, los hombres en el pasillo que antes no estaban en una buena situación se sintieron aún más miserables. Algunas compañeras se levantaron y se fueron de aquí directamente, y algunas agregaron, «No eres tan buena como una niña», etc. En resumen, debido a la respuesta y el comportamiento de Julian, la situación de los hombres en el restaurante es como caer en una cueva de hielo, y es simplemente jing. Esto también hizo que los hombres en el pasillo lanzaran miradas resentidas a Julian, pero Julian los ignoró, jaló a Hermione y salió por la puerta. Al salir, Julian abrió con cuidado la puerta a Hermione. Este movimiento despertó enormemente el descontento de todas las mujeres en el restaurante con sus compañeros masculinos, pero estos hombres solo pudieron mostrar expresiones desesperadas, mirando la espalda de Julian y la familia Granger saliendo desesperados. Cuando el último señor Granger del grupo salió del restaurante, una figura en una esquina del pasillo inmediatamente dejó su asiento y persiguió a Julian y los demás. La figura persiguió a la multitud hasta llegar a un pequeño callejón. Después de que la figura entró en el callejón, descubrió que los alrededores de repente parecían diferentes. El pequeño callejón que se suponía estaba oscuro parecía estar cubierto por una capa de vidrio. Al ver esta escena, el visitante supo que su acoso había quedado al descubierto. En este punto, el visitante inmediatamente adoptó una postura, luego sacó su varita mágica de su cartera y miró atentamente a su alrededor. «Así que eres un mago, entonces por favor dime por qué nos estás siguiendo, hermosa dama maga». La voz de Julian vino de todas direcciones. Después de escuchar la voz de Julian, la bruja mostró una mirada de sorpresa, la voz parecía diferente a lo que había imaginado, y luego gritó en inglés con un fuerte acento francés, «¿Quién eres y dónde está este lugar? ¿De dónde sacaste a esa chica Bella?». Al escuchar la pregunta de la bruja, Julian frunció el ceño y luego dijo, «¿No deberías decir tu propio nombre antes de preguntar la identidad de otra persona?». La bruja también frunció el ceño y luego dijo, «¿No debería un caballero declarar su nombre primero? Escuché que todas las personas en el país de Jing son caballeros. ¿Por qué es esta la etiqueta de sus caballeros?». Al escuchar lo que dijo la bruja, Julián no pudo evitar reírse y luego salió de una esquina del callejón, diciendo mientras caminaba, «Bella dama, no soy un caballero, solo soy un niño». La bruja que escuchó los pasos se giró y cuando vio a Julian, dijo sorprendida, «¿Eres tú?», pensé. «Pensaste que era el señor Granger, ¿no?». «Lo siento mucho, el señor Granger es un mogel, aunque su hija es una maga», dijo Julián con pesar. Después de terminar de hablar, Julian señaló a la bruja, y la varita de la bruja instantáneamente dejó su mano y voló hacia Julian. Julian agarró la varita de la bruja y dijo, «Lo siento, bella dama, no me gusta mucho que me apunten con varitas, así que tu varita me ha sido confiada temporalmente, entonces, ¿por qué no sigues, bella dama?». La bruja miró la mano derecha vacía y dijo enojada, «¿Por qué te sigo? ¿No sabes a dónde vas a llevar a esa niña Bella?». Julián se quedó desconcertado y luego dijo, «¿Bella niña, te refieres a Lilian?». Al escuchar a Julián decir el nombre de Lilian, la bruja se quedó desconcertada por un momento y luego dijo, «¿Sabes su nombre? ¿Quién eres?». «Oye, señora, ¿no acabo de decir que cuando preguntes la identidad de otra persona, primero debes informar tu propia identidad? Esto es una cuestión de cortesía, ¿o son ustedes los franceses tan irracionales?», dijo Julian en tono frívolo.
Al escuchar las palabras de Julian, la bruja primero se atragantó y luego dijo enojada: «Mi nombre es Fleur Delacour, estudiante de Beauce Batons y miembro del clan de Lilian». Al escuchar la respuesta de la bruja, Julian se sorprendió por un momento, luego sonrió irónicamente y dijo: «Hombre del clan, ¿tú también eres un Bella? ¿No dijo Vivian que solo el próximo patriarca será evaluado? Oye. Espera un momento, como dijiste que te llamas, Fleur Delacour, lo recordé, Vivian dijo sobre ti, eres esa mestiza Bella, iré, no puede ser una coincidencia, solo espera un momento ja». Después de todo, había un círculo de pliegues de vidrio detrás de Julian, y luego la parte superior del cuerpo de Julian desapareció entre los pliegues. Después de unos 10 segundos, el cuerpo de Julian se estiró hacia atrás y Lilian también entró en este mundo. Después de ver a Lilian, Furong, el buen dinero es bueno, se alegró al principio y luego se quedó atónita, porque las cosas parecían no ser lo que ella pensaba y parecía que había hecho un gran oolong. Media hora más tarde, en una cafetería de la Torre Eiffel, Julian y Lilian estaban sentados a un lado, y Furong estaba sentado a un lado con una mujer que parecía muy alta y fuerte. En cuanto a los Granger, ya habían regresado al hotel, después de todo lo que pasó hoy. Algo emocionante para los Granger. Después de un momento de silencio, la mujer fuerte habló primero: «Tú eres Julian, ¿verdad? Vivian me dijo que ahora eres tan inmune al encanto de Bella como tú». «Muy poco». PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 y la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 169 capítulo 175 Olim Maxima C 629 días. Después de todo, la mujer fuerte tomó de la mesa la taza de café que era casi el doble del tamaño de su mano, se la llevó a la boca, tomó un sorbo y luego la volvió a dejar. Julian sacudió la cabeza con una sonrisa y luego dijo, elogió al director Maxim, solo que soy un poco más fuerte que los demás en términos de fortaleza mental. Luego Julian tomó su café y tomó un sorbo. Así es, esta mujer musculosa es Olim Maxim, la actual directora de la Academia de Magia Beauce Baton. Furong la llamó porque temía que Lilian fuera secuestrada por algún villano y herida. Entonces llamó a su director. Como resultado, su director no vino hasta que el asunto terminó. Afortunadamente, fue un malentendido, de lo contrario las consecuencias serían inimaginables ahora. Furong, que realmente estaba pensando en eso, tomó el café frente a ella y tomó un sorbo. Lilian miró las miradas extrañas de los tres, sacudió la cabeza y luego tomó su propio café y tomó un gran trago. La atmósfera volvió a quedar en silencio, y justo cuando Julian estaba a punto de decir algo para romper el silencio, una voz frívola vino desde un lado: entonces, has encontrado un nuevo amor, pero los padres de la otra parte te atraparon. Al escuchar el sonido de 307, Julian puso los ojos en blanco inconscientemente y luego soltó, no sé si me atraparon o no, pero creo que Tom, definitivamente te pica la piel ahora. ¿Por qué no me dejas aflojarla por ti? Zombie, no te preocupes, te estoy golpeando como si fuera mi nieto. Después de decir esto, Julian giró la cabeza para mirar a Voldemort y Dumbledore que acababan de entrar de la cafetería. Mirándolos a los dos, el rostro de Julian se oscureció y dijo, Profesor y Tom, ustedes dos no son muy auténticos, simplemente me vendieron así, ¿qué beneficio les dio Vivian? Ignorando el resentimiento de Julian, Dumbledore fue directamente al director de Beauce Baton, Maxim. Buenas tardes, director Maxim, espero que mis alumnos no le hayan causado ningún problema. Al escuchar las palabras de Dumbledore, Julian simplemente puso los ojos en blanco, no es su culpa en absoluto.
Pero nadie prestó atención a los ojos blancos de Julian. Maxime se puso de pie, apoyó la cabeza contra el techo de la cafetería y luego le dijo a Dumbledore, no, no. Este incidente fue causado por mis alumnos y no está relacionado con los tuyos. No importa mucho. Diciendo esto, Agfa, los dos se miraron y sonrieron. Dumbledore volvió a decir, no sé, si señora tiene tiempo, quiero hablar con usted a solas sobre el asunto el próximo año. Maxime